Pues buenas tardes y bueno, antes que nada agradecer este espacio y bueno, sí quisiera compartirles antes de entrar, digamos, teóricamente con el tema, parte de una narrativa de un reportaje para pues también entrar en contexto, ¿no? Y este reportaje es sobre pérdidas y muerte perinatal del canal Life to Report en YouTube y es de una pareja que es entrevistada, ella de nombre Mari Carmen Limón, y bueno, empezaría comentando, ¿no? Lo que ella dice, que menciona que en el primer trimestre ellos tuvieron 5 pérdidas y dice así, salí del hospital con un bebé con latido y al llegar a casa tienes contracciones y expulsas. Y expulsas en el baño, nadie te dice lo que te vas a encontrar, lo cual tiras a la cadena para no ver lo que hay, lo que ha caído. En el hospital, después de la última pérdida, le quitaron toda la importancia a la emoción que nosotros sentíamos, entonces era como, esto no es nada, y te terminas convenciendo. La entrevistadora observa que están en espera de otro bebé y Pablo, quien es el padre, comentó que estaban felices, pero que esa alegría le llamaban alegría contenida porque tenían miedo de emocionarse mucho y pensaba, si me emociono mucho, luego me haga daño, ya que te dicen que todo va bien, lo empiezas a disfrutar y creer un poco más que todo va bien. Carmen cuenta cómo fue el proceso del parto y dice, pedí que me durmieran y me hicieran cesárea. Me dijeron que no me harían eso. Y pedí que esperáramos a mi esposo para que él llegara de Barcelona y tampoco quisieron. Me dejaron sola en la sala de espera. Cabe mencionar que dicha situación, vaya, ocurrió en España, que no es lo mismo esperar desde Madrid a que llegue de Barcelona, esperar a México que llegue de Barcelona, ¿verdad? Pues fue en España, ¿no? Entonces, Pablo comentó que se sintió impotente por no poder hacer nada y que el hospital no tuvo ningún trato con él. Fue como un parto normal, pero no se llevan nada a casa. Después nos preguntaron si queríamos ver al bebé y no se sabe en ese momento. Aquí no se entendió muy bien en el reportaje si fue del hospital que les preguntaron o fue alguien externo al personal del hospital, pero por lo que viene después se medio entiende que pudo haber sido alguien por fuera, ¿no? Entonces se nos ocurrió por una amiga de Carmen que pasó por eso, nos sugirió le hiciéramos una foto, pero de momento no lo sabes, no lo habríamos pensado si la amiga que también pasó por eso no lo hubiera sugerido. Carmen menciona que se fueron con las manos vacías sin nada que decir. Nos despedimos de ella, estaba linda, pensamos que sería horroroso verla, pero fue mucha paz la que sentí, menciona la mamá. Pablo comenta que también era un reto llegar a casa y explicarle a los demás hijos que la hermanita había muerto y que el resto se sufre escondidas por lo que representaba para él llorar frente a su esposa. Perder a un hijo puede separar a la pareja o unirla más, agrega. Carmen comenta que habría agradecido saber de grupos de apoyo desde el inicio de la pérdida, porque para ella fue como una balsa en un lugar donde ella se ahogaba. Después decidió formarse como doula. Las doulas son personas que se preparan para acompañar de manera integral a las gestantes al momento, durante y al momento del parto y hasta después. No son precisamente enfermeras, cumplen que a las enfermeras allá les llaman matronas en España. Entonces la doula puede ser una persona que se forma para este tipo de acompañamiento. La reportera le preguntó a Pablo si considera que el duelo se supera. Pablo contestó que sí se supera el duelo, siempre se tiene la pena y se supera el proceso. Pero Carmen discrepa porque considera que se aprende a vivir con eso comparando la situación con una cicatriz. Que recuerdas, no lo olvidas, pero se pasa el momento de autodestrucción, así lo menciona. Por otro lado, otra de las entrevistadas, Iris, menciona que cuando ella perdió a su bebé, no se le proporcionó ninguna atención de acuerdo al protocolo que sí tenían en su hospital, lo cual habla de la necesidad de capacitar al personal que brinda atención médica para estos casos, ¿sí? Entonces, bueno, escuchando pues, estos testimonios de este reportaje, vale la pena mencionar, ¿no? Ya el concepto de muerte perinatal. La muerte perinatal, según la OMS, se define como aquella pérdida que se produce a partir de la semana 22 de gestación hasta los primeros 7 días de vida. Actualmente existen grandes carencias en relación a la atención que reciben los padres que sufren este tipo de pérdidas.
en gran medida debido a la falta de conocimientos, por lo que se considera preciso mejorar dicha formación para el beneficio de todos. Son muertes imprevistas, las más difíciles de enfrentar, y es como la pérdida del futuro planeado, mencionan. Un hecho para el que ninguna familia está preparada y que suscita muchas dudas a los sanitarios acerca de cómo actuar, qué decir o qué hacer, incluso a veces ni se lo preguntan, ¿no? Ni por la mente les pasa. Lo toman como algo, pues bueno, pasa y ya, ¿no? El duelo es la respuesta, o aquí el duelo es la respuesta de una persona ante una pérdida significativa, mientras que el proceso de duelo se refiere a la elaboración de esta pérdida. El proceso de duelo diferirá de acuerdo a la cultura y momento histórico en que se inscriba la muerte. Desde duelo y melancolía en Freud, al trabajo del duelo que opera en el proceso se considera que consiste en que el examen de realidad ha mostrado que el objeto amado ya no existe más, y de él emana ahora la exhortación de quitar toda libido de sus enlaces con ese objeto. A ello se opone una comprensible renuencia. Se ha observado que no se abandona en buen grado esa posición libidinal, ni aun cuando su sustituto ya se asoma. Es llamativo bueno, esto es tal cual, ¿no? Una cita del texto de Freud de Duelo y Melancolía, pero este fragmento del texto que dice que no se abandona esa posición libidinal aun cuando su sustituto ya se asoma, porque muchos médicos recomiendan que las mujeres se embaracen inmediatamente después de una pérdida. Y esto, bueno, vale la pena revisarlo, ¿no? Entonces, lo normal es que se dé el acatamiento de la realidad, la orden que ésta imparte no puede cumplirse enseguida, ya que el acatamiento de la realidad se concreta pieza por pieza con gasto de tiempo y energía, de manera que la existencia del objeto perdido continúa en lo psíquico. Pero una vez cumplido el trabajo del duelo, el yo se vuelve otra vez libre y desinhibido. Eso sería lo ideal, ¿no? Que ocurriera, vaya. Partiendo de estas ideas, vale la pena preguntarse entonces, ¿qué sucede cuando no existe un cuerpo que dé certeza de la muerte del ser querido? En definitiva, la incertidumbre y la incógnita van a dificultar el proceso de duelo, que debe terminar por desarrollarse a partir de supuestos y no de juicios de realidad. Aparece entonces lo que desde la tanatología puede encontrarse como duelo congelado, como se le conoce tal cual mencioné desde la tanatología, y cuando existe una vivencia traumática que no permite ser elaborada y es reactualizada permanentemente por el sujeto. Ahora bien, la ausencia de los ritos funerarios de cada cultura impide que el proceso de duelo inicie o progrese. Frente a la ausencia del cuerpo, se torna necesario apelar a otros recursos que posibiliten la tramitación simbólica, como son los rituales religiosos, esotéricos, culturales, etc., y la intervención de la justicia. Sin embargo, el duelo perinatal, las más de las veces, se encuentra que hay un cuerpo, incluso que hay dos cuerpos, el de la madre y el del bebé, ¿no? El del bebé o feto, morinato, etcétera, que pues falleció, y el cuerpo muchas veces de la madre, que aunque en el hospital digan pues no pasa nada, muchas veces puede ocurrir que el cuerpo de la madre habla, ¿no? Por ejemplo, puede estar lactando sin bebé, ¿y qué hace con esa leche, no? Que sigue ahí hablando por algo que sí ocurrió. Entonces, el duelo perinatal las más de las veces se encuentra que hay cuerpo, a pesar de que en el primer trimestre los padres pueden no querer ver el cuerpo del feto. En trimestres posteriores las demandas de esto pueden variar. Lo que ocurre acá, desde la tanatología se ha considerado que el duelo perinatal ha clasificado como duelo desautorizado, no como congelado, ya que acá sí hay certeza de cuerpo muerto. El duelo desautorizado tiene que ver con la respuesta del entorno frente a la pérdida que viven los progenitores. Este tipo de respuesta, que en ocasiones es indiferente y las más de las veces temerosa, ya que no se entiende qué es lo que se vive, limita los espacios de expresión y tramitación del duelo y su respectiva pérdida. También tiene que ver con la nula vinculación social con quien ha fallecido. En un duelo desautorizado se sabe de la pérdida, pero no encuentra espacio de elaboración de tramitación, en otros términos de acomodación, lo cual puede derivar en la dificultad de la liberación y desinhibición a la que hacía referencia Freud. El duelo perinatal, desde el artículo Un secreto dentro de un misterio,
Nos platican de los rituales, de las costumbres que tienen en algunos países y religiones frente a este tipo de pérdidas. Y, por ejemplo, nos explican que en las zonas rurales del País Vasco y Navarra, los nacidos muertos o los muertos sin bautizar se colocaban bajo el alero de la casa o en un terreno contiguo, incluso dentro de la casa en la cocina, el establo o la huerta. Se creía que los niños muertos sin bautizar iban al limbo, lugar donde ni se sufre, ni se padece, ni se tiene alegría. Y se daba ese nombre a una parte del cementerio sin bendecir, no sagrada, que solía tener una puerta de acceso directo sin comunicación con el resto del cementerio. El cuerpo del bebé se envolvía en un lienzo, se colocaba desnudo en una caja de madera o cartón. El entierro se realizaba sin oficio religioso, ante pocos familiares y en ausencia de la madre, y no se rezaba ningún responso. Prácticas similares se realizaban en Irlanda, donde el valor social de los difuntos se expresaba simbólicamente en la organización social del cementerio y la fosa común, utilizada para enterrar fetos muertos. Era una tumba sin nombre que simbolizaba su nulo valor social. Las actitudes hacia la pérdida perinatal varían según las expectativas de los progenitores, la prosperidad de la sociedad en la que viven y la cultura a la que pertenecen. Por ejemplo, en un pequeño estudio sobre hindúes en clase media se observaban reacciones intensas de duelo, mientras que las familias culpaban a la mujer por no producir un bebé sano. Otro estudio en Taiwán destacaba la importancia cultural de la ideología de continuidad del apellido, por ejemplo, por lo que se esperaba que la mujer fuera capaz de aportar un hijo varón a la familia política. La mayoría de las religiones conceden escasa atención a las pérdidas perinatales y no hay rituales concretos. Entonces, destacar la realidad del duelo perinatal, que como el duelo por otras personas queridas, desencadena un sufrimiento psicológico y puede complicarse, convirtiendo la existencia de los progenitores sin hijo en una experiencia difícil de sobrellevar. Y acá nos ponen los ejemplos, por ejemplo, de algunas religiones, ¿no? Del catolicismo, que bien se sabe que en México la mayoría de los profesantes continúan siendo católicos. Desde el catolicismo se nos dice que el bautismo es para bebés vivos, fetos mayores de 24 semanas, se permite entierro o incineración sin ceremonia ni bendición. En limbo del cementerio, lugar desacralizado, en fosa sin nombre. En el hinduismo se ata un cordón alrededor del cuello de la muñeca como señal de bendición. Al no reconocer su vida no hay pecado ni necesidad de purificación por cremación. En el judaísmo, los no judíos deben evitar tener contacto con el cuerpo, no hay rituales a menos que haya vivido 30 días, pero se considera beneficioso para los padres rezar una oración y la cremación está prohibida. En el islamismo, el feto no tiene pecado, por lo que regresa directamente a Alá y facilita el camino de los padres hasta él. A partir de 4 meses de gestación se le da nombre, se lava, se envuelve en una sábana y se entierra con opción a funeral, y la cremación también está prohibida. Y desde el budismo, si el feto es mayor de 4 a 5 meses, es un ser humano y puede reencarnarse. Con los fetos abortados se celebra el Mizuko Kuyo para pedirles perdón por haber perdido el embarazo y no traiga desgracia a la familia. Entonces, cuando se produce una pérdida durante el embarazo, es una paradoja para la que nadie está preparado y por eso es tan delicado saber qué decir o hacer. Tampoco existen rituales religiosos que legitimen, faciliten y reconforten a los progenitores. Los familiares y amigos evitan hablar del tema por temor a causar más dolor que beneficio, mientras los padres viven su experiencia en soledad. Pero como se mencionó, el proceso de duelo tendrá que ver con distintos factores del entorno al evento de la pérdida. El silencio y el secretismo que rodean a la pérdida perinatal tiene que ver también, entre otras cosas, con la intimidad. Por ejemplo, la mujer ha aprendido durante siglos a no hablar de aspectos como la menstruación, la sexualidad, fertilidad, embarazo, menopausia, ¿no? Más que en círculos privados y con otras mujeres. Estos fenómenos se han visto envueltos en un halo de misterio y también ha sido parte, esa la suerte de la pérdida del embarazo, que conjuga los tabúes de la sociedad actual sobre la muerte del sexo y la reproducción, abonando de por sí el resto de tabúes que encaminan los temas que conciernen y comprometen el cuerpo y existencia de las mujeres. Entonces, ¿por qué son importantes los ritos ante la muerte perinatal? Los ritos funerarios son muy importantes porque facilitan ir aceptando e integrando la realidad de la pérdida. No hay un momento concreto en el que haya que iniciar el rito de despedida,
Esto es muy importante porque a veces si la muerte ocurre antes del tercer trimestre de gestación, algunos padres deciden no recuperar el cuerpo del bebé o en determinados hospitales no ofrecen esta opción, ¿no? Otras veces la madre tras el parto tiene que quedar ingresada y no puede acudir al cementerio ni a la incineración, y cualquier momento es bueno para iniciar la despedida del bebé. Por ejemplo, tras el impacto de la noticia, antes del parto, los padres y fundamentalmente la madre que aún le siente dentro de su cuerpo puede comenzar a despedirse de él, a hablarle, a decirle que lo que le querían, lo que le deseaban. Destacar que el ritual no debe de ser rígido a pesar de consideraciones culturales, pues como bien sabemos, hay familias y situaciones que eventualmente, sobre todo las situaciones, impactan de manera que harán variar cada ritual. Lo vimos ahora con el año pasado con la pandemia, ¿no? De estas variaciones de los rituales y demás funerarios. Y que va a depender de las necesidades y deseos de cada familia, pero que es importante dar lugar a hacer espacio de escucha y acompañamiento desde el primer momento. Hoy en día ya existen espacios que acompañan desde un primer momento, como todos están en otros países. Una Manita, Red del Hueco de mi Vientre, Asociación Brazos Vacíos, entre otros, y a posteriori, ¿no? Que podría ser la psicoterapia, tal cual, propiamente dicha, y grupos de psicoterapeutas comprometidos con trabajar con estos eventos y temáticas. También existen movimientos sociales que por ejemplo, ya está otorgado un día mundial, ¿no? Que es el 15 de octubre, y que como tal su nombre es Día Mundial de la Visibilización y Concientización de las Pérdidas Gestacionales y Perinatales, ¿no? Y en Chile, hasta no hace mucho, fue este año, hace algunos meses, 2 quizás, se ha promulgado la Ley Dominga, que ha aceptado protocolos de actuación para personal médico y quienes sufren para atender a quienes sufren la pérdida, y cambio de algunas de sus leyes de trabajo para considerar las necesidades integrales de los padres, estos que atraviesan por muerte gestacional, un posparto de morinato, etcétera, ¿no? Definitivamente los rituales de despedida son necesarios para tramitar y aclarar la realidad, acatar la realidad con menor dificultad, y que esto no desencadene en los casos más complicados otro tipo de problemáticas en las vidas de los progenitores. No sé si exista algún comentario o algo, pero pues esto sería todo.